El mazo golpeó una vez. El sonido resonó en la sala como una sentencia anticipada. María apretó contra el pecho la foto arrugada de su hija, como quien se aferra a un último refugio. Sus manos temblaban. La tinta de la imagen había empezado a borrarse por los bordes. A su lado, la correa de su bolso colgaba floja, y en su mirada había una mezcla de vergüenza, cansancio y una esperanza que ya no sabía cómo ocultar. El juez Hernán Salgado miró la sala con desdén. Sus ojos eran fríos como el barniz del estrado. Interrumpía con sarcasmo, minimizaba explicaciones, y su voz retumbaba con la autoridad de quien ha decidido que su palabra basta. Fue vista tomando un pan, dijo, y dejó flotar la frase como si fuera prueba sobrada. Nadie habló de por qué era necesario robar, quién empujó a una mujer sin recursos a ese gesto. Nadie preguntó por qué la foto de la niña estaba tan arrugada. El tribunal olía a madera vieja y a alfombra mullida. En la sala había murmullos que se disolvían en indiferencia. María trató de explicar con pocas palabras. La despensa vacía, el recibo de la luz sin pagar, la voz de su hija por teléfono sollozando. Cada frase se perdía en la formalidad de la sala. Cuando quiso contar que no había intención de hacer daño, que lo único que buscaba era evitar que Lucía se fuera a la cama con hambre, el juez ladeó la cabeza, impaciente. Los actos tienen consecuencia, sentenció. La ley es igual para todos, añadió, sin mirar la foto encogida entre las manos de María. En ese momento, cuando la sala parecía cerrarse sobre la acusada como una tapa, una calma distinta entró sin ruido. Al fondo, un hombre sencillo había permanecido sentado, observando. No vestía traje, ni llevaba papeles que demostrar, solo una mirada que no juzgaba por apariencias. María lo vio. En su pecho, una sensación extraña. Paz. No era la ausencia de miedo. Era la certeza de que alguien había visto la verdad, incluso antes de que ella la pronunciara. Si esta historia te toca, compártela y suscríbete para que más personas recuerden que la indiferencia frente a la injusticia lastima a los más vulnerables. El juicio siguió. El público, acostumbrado a dramas cotidianos, murmuró y miró sus teléfonos. El abogado defensor hizo lo que pudo con poco, palabras mesuradas, objeciones, intentos de contextualizar. Los oficiales llevaron a María esposada con suavidad, como quien quiere evitar escándalo. La sensación era de procedimiento cumplido, un engranaje que aplasta, no que escucha. Se insinuó una razón más profunda para la condena, una sombra que rozó los pasillos del juzgado. Intereses que no querían que ciertas bocas se abrieran, un hombre con poder en la sombra que prefería pagar antes que exponerse. Pero esas insinuaciones no bastaron frente a la frialdad del estrado. Alguien dejó caer un sobre en la mesa del juez, sin notar el escozor que provocaría más tarde. Nadie pareció verlo en el momento. Los documentos se mezclaron con expedientes sin nombre, y el juez continuó con su actitud de sentencia ya escrita. «Fallo en contra», dijo. María se cubrió la cara con la mano. Unos pasos, un suspiro colectivo. La sala se abrió para que la escoltaran fuera. La vergüenza la acompañaba como un olor pegado a su ropa. Entonces el silencio cambió de matiz. Fue una pausa que no pertenecía a la sala ni al ruido habitual. Era como el suspirar de una respiración contenida que, sin prisa, resolvió salir. El hombre sencillo se levantó. Caminar hacia el estrado no fue un acto dramático. Sus pasos eran firmes, pero humildes. No buscó aplausos. Cuando llegó, dejó sobre la mesa algo más que palabras. Miró al juez con una claridad que desarmaba. «Señor Hernán», dijo, y su voz no necesitó resonadores. «No todas las decisiones que parecen legales son justas. No toda aplicación de la norma protege al débil». El juez lo miró, primero con irritación, luego con curiosidad. Nadie esperaba que alguien se dirigiera a él de ese modo.
La sala se quedó inmóvil, como si cada respiración quisiera oír las próximas palabras. María solo pudo mirar, con el corazón en la garganta, la calma que irradiaba a aquel hombre. No había ostentación ni retórica. Había, en cambio, una autoridad que no dependía de toga ni de mazo. Una autoridad cimentada en verdad y en compasión. «¿Y quién es usted para cuestionar a la ley?», replicó Hernán con brusquedad, más por costumbre que por convicción. El hombre no respondió a la provocación. En su lugar, por un instante, sus ojos buscaron los de María y se posaron en la foto que ella no soltaba. Hubo un gesto leve, una inclinación de cabeza como quien reconoce el peso de una historia. Entonces habló de nuevo, y su voz fue un filo suave que cortó la densidad del juicio. «He visto a muchos juicios y muchas leyes. He visto cómo se usan para proteger intereses y silenciar voces. Pero las leyes fueron hechas para cuidar a las personas. Si una norma se emplea para humillar al indefenso, deja de ser justicia y se convierte en otro tipo de condena». No pronunció maldición ni palabra de venganza, solo verdad. La sala, a su vez, comenzó a sentirse distinta. El aire parecía limpiarse de formalismos. El hombre sencillo, que muchos reconocieron como alguien que hablaba de amor y justicia en otros tiempos, puso una mano sobre la mesa y con calma señaló el sobre que alguien había dejado caer. El sobre se abrió por azar. Unos papeles salieron y cayeron al suelo, dispersándose como hojas al viento. Documentos que nadie había querido mirar, recibos de transferencias, notas con nombres, pagos que no cuadraban con lo declarado. Un testimonio escrito que aludía a presiones, a favores, a cambio de silencio, a un personaje con influencia que prefería resolver fuera de la vista pública. No fue un truco ni un milagro de teatro. Fue, en la narrativa de ese instante, la verdad que se puso a la vista. El juez quedó mirando los papeles con un gesto que mostró primero incredulidad y después un temblor interno. No fue un temblor físico solamente. Fue el inicio del colapso moral de quien ha sostenido una identidad construida sobre el juicio. Sus manos, antes seguras, comenzaron a soltar los expedientes. La sala esperaba la respuesta de quien había dictado con tanta seguridad. «Esto cambia las cosas», susurró Hernán, como si hablara para sí. El hombre sencillo se acercó a él con paso lento, sin humillar ni exaltar. Sus palabras fueron breves y firmes. «Corregir no te hace menos juez. Arrepentirte te devuelve humanidad. Restituir a quien has herido es parte de hacer justicia». La tensión alcanzó su punto más alto cuando Hernán, sin máscara ya, se dejó llevar por lo que era más grande que la reputación, la conciencia. Se sentó, la cabeza entre manos, y por primera vez dejó ver la fragilidad que había ocultado con autoridad. Sus labios se movieron en un nombre propio que nadie esperaba. Confesó que había permitido que la balanza se inclinara por intereses, que su orgullo y sus deudas morales lo habían cegado. Fue una confesión seca, sin adornos. «Me equivoqué», dijo, y la frase caló hondo. No hubo gritos de júbilo ni celebraciones estridentes. La sala se quedó en silencio, ajustando su respiración a la nueva realidad. El juez se levantó, con pasos que ya no eran de quien manda, sino de quien ha aprendido el peso del error. Miró a María y por primera vez pudo verla como persona, no como expediente. «María», dijo con voz contenida, «no puedo borrar lo que pasó, pero puedo comenzar a enmendar. Ordeno su inmediata liberación y pido que se investigue lo que estos papeles señalan. Haré lo que esté en mi mano para reparar el daño». No fue una justicia perfecta, no fue un desfile de soluciones mágicas. Fue, sin embargo, el inicio de una reparación concreta. La escolta aflojó las manos que llevaban esposas. La fotografía salió del abrazo de María y se quedó temblando sobre la mesa. Jesús,
que hasta entonces había permanecido junto a ella en silencio, la miró con ternura y vio el alivio que se le asomaba al rostro. No hizo milagros espectaculares. Su intervención fue una lección. Expuso la hipocresía, devolvió dignidad y demandó reparación. El hombre poderoso en la sombra, ahora señalado por documentos y miradas, intentó esparcir rumores, poner excusas, proteger su nombre con abogados y favores. Pero la claridad que surgió en la sala era más larga que sus artimañas. Cuando la verdad sale a la luz, no siempre es espectacular. Muchas veces es la paciencia de unos documentos honrados y la firmeza de ciertas voces la que la sostiene. María salió del juzgado sin cadenas, no saltó de alegría, caminó con pasos que estaban aprendiendo a ser firmes otra vez. En el exterior, el sol parecía más amable. Unos días después, se confirmó que habría medidas para reparar los daños. Una revisión del expediente, una investigación sobre las influencias, un compromiso público para garantizar ayudas a familias en situaciones similares. Nada de esto devolvía el tiempo perdido, pero era una señal de que la comunidad podía aprender a no mirar hacia otro lado. Algunas personas vieron en aquello un prodigio, otras una simple corrección humana. En esta historia, la presencia de Jesús es una representación ficcional inspirada en los valores evangélicos, compasión por los pobres, denuncia de la hipocresía y defensa del inocente. No pretende establecer una norma sobre cómo y cuándo la intervención divina ocurre en la realidad. Es, antes, una parábola contemporánea que enseña sobre la responsabilidad moral de quien juzga. Antes de irte, ¿a cuántas injusticias hemos dado la espalda por comodidad? ¿A cuántas, María, hemos dejado sin escuchar? Estas preguntas no buscan culpas, sino movimiento. La compasión se traduce en actos, en miradas que no pasan de largo, en mano tendida que restaura. La lección quedó plantada. La justicia que no protege al más débil se vuelve herramienta de opresión para quien la administra. Y la reparación comienza cuando alguien decide enfrentar la verdad, asumir el error y devolver dignidad. Si hoy sientes que esta historia toca tu corazón, suscríbete y comparte, que más personas se recuerden de no ser indiferentes ante quienes necesitan ser defendidos. Comprométete a mirar, a preguntar, a actuar. A veces basta una voz para cambiar el rumbo de un juicio, de una vida, de una comunidad.